Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar acá y muy bienvenidos a este curso WFR. Bueno, yo me presento, mi nombre es Nicole Porter, yo voy a ser su instructora en este módulo que nos convoca hoy. Bueno, yo me presento, como les digo, mi nombre es Nicole, soy de profesión ingeniera en expediciones y ecoturismo. Llevo más de 10 años, más de 15 años en la montaña, trabajando en distintas áreas. Soy instructora de esquí, instructora de snowboard y también soy docente académica y guía de montaña. Y actualmente también instructora WFR, WAFA y WFA de AIDER. Entonces, hoy yo estoy muy encantada de hacerles este módulo sobre patologías de la altitud, que es el que nos convoca hoy. Y no quería dejar de pasar la oportunidad para felicitarlos por tomar este curso. La verdad es que siempre es grato conocer gente que se está formando, que toma la iniciativa de querer aumentar sus conocimientos para así realizar actividades al aire libre con mayor seguridad y también poder asistir a otros en caso de emergencia. Así que sin más, voy a compartir mi pantalla. Vamos a chequear de que esté bien, de que se vea bien. A ver, perfecto. Me hacen así, si es que ven la pantalla, ok. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar sobre las patologías de la altitud, que son bastante frecuentes, lamentablemente, pero tenemos que, y también son muy prevenibles y tratables si lo sabemos identificar con tiempo. Entonces, bueno, hoy día les voy a hablar sobre las patologías de altitud, pero principalmente del edema pulmonar de grandes alturas y del edema cerebral de grandes alturas, que son patologías que se derivan del mal de altura de montaña que no sea bien tratado. El mal de altura de montaña comienza con algo leve, progresa a algo moderado y luego se puede convertir en algo grave derivando un edema pulmonar o un edema cerebral de grandes alturas si es que no lo tratamos bien. Lo que voy a ver hoy día va a ser principalmente la fisiopatología de estas patologías. ¿Qué es la fisiopatología? En el cuerpo tenemos la anatomía, que es cómo está formado nuestro cuerpo, y tenemos la fisiología, que es cómo funciona nuestro cuerpo. Cuando hay alguna anomalía o algún desequilibrio, se llama anatomía patológica, cuando es de la estructura del cuerpo, y fisiología patológica o fisiopatología, cuando es sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo cuando algo no anda bien. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí. Para aclararles, entonces, el órgano de nuestro cuerpo que más oxígeno consume es nuestro amado cerebro. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros estamos en altura, se produce una hipoxia por altitud. Y esto no significa que haya menos oxígeno, que haya menos cantidad. Siempre va a haber un 21% de oxígeno en relación a la cantidad de moléculas diferentes de gases que hay en el aire. Siempre va a ser un 21% aproximadamente. Sin embargo, cuando ascendemos, estas partículas están más separadas, por lo tanto la presión disminuye y yo con una misma bocanada de aire voy a agarrar menos partículas de oxígeno. ¿Ya? Bueno, eso se debe a la disminución de la presión, como les digo, no al porcentaje de aire, de oxígeno que haya en el aire. ¿Ok? Bueno, ¿y qué pasa con esta menor presión? Hace que entre menos oxígeno a nuestra sangre o a nuestro torrente sanguíneo y por lo tanto hay menos oxígeno disponible para todo el cuerpo. No solamente para nuestro cerebro, sino que para todo el cuerpo va a haber menos oxígeno. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces nosotros aquí en el cuello tenemos dos arterias, una de las principales de nuestro cuerpo que son las carótidas. Y en nuestras carótidas hay unos cuerpecitos que se llaman cuerpos carotídeos, que son sensores que se encargan de detectar los niveles de oxígeno y de CO2 en la sangre. Entonces, cuando baja el oxígeno, la presión de oxígeno, o sea, cuando se produce hipoxia, estos cuerpecitos carotídeos perciben una disminución en los niveles de oxígeno y un aumento en el CO2, ¿cierto?
a poner aquí la cámara, aquí, perfecto. Ok. Entonces, dado que el cerebro es el órgano con mayor demanda de oxígeno, estos cuerpos carotídeos, al percibir que hay una disminución en la presión de oxígeno, va a activar un mecanismo de compensación, que es que se aumente el flujo sanguíneo al cerebro para que llegue más oxígeno al encéfalo. Pero este aumento del flujo también incrementa la presión intracraneal. Y hasta aquí estamos bien, no habría ningún problema. Sin embargo, esta hipercapnia, que no lo mencioné anteriormente, pero la hipercapnia es el aumento de CO2, o la disminución, que en el fondo disminuye el oxígeno, pero también aumenta el CO2. Entonces, esta hipercapnia hace que aumente la permeabilidad de nuestros vasos. Así como que si se abrieran pequeños hoyitos o pequeños poros en nuestros vasos sanguíneos. Y esto hace que pueda fluir líquido de un medio al otro, o sea, desde el vaso sanguíneo hacia afuera en este caso, por una cosa como de osmosis, de presión, va a fluir de menos a más. Si es que hay más líquido en un recipiente, va a fluir hacia donde hay menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto hace que empiece a salir líquido o sangre al intersticio cerebral desde nuestros vasos sanguíneos. El intersticio cerebral sería como el espacio cerebral. Y esto lo que hace es que va a generar inflamación y en consecuencia un edema cerebral de grandes alturas. Bueno, entonces, bueno, para dejarlo muy en claro también, nuestro cuerpo no actúa con mecanismos solitos, sino que actúa muchas cosas al mismo tiempo, aunque uno sea más visible que otro porque está predominando. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque al mismo tiempo que los cuerpos carotídeos estimulan la permeabilidad de los vasos y hacen que salga líquido al espacio intersticial del cerebro, también va a estimular la producción de una enzima, que es la angiotensina, que va a provocar la vasoconstricción de nuestra arteria pulmonar. ¿Qué hace qué pasa cuando se disminuye el diámetro o la vasoconstricción, ¿cierto?, de la arteria pulmonar? Es que si tenemos una arteria de 2 centímetros, si se contrae, va a ser una arteria de 1 centímetro, por ejemplo. Entonces, la misma cantidad de líquido, de sangre, que pasaba por 2 centímetros, ahora va a pasar por 1 centímetro. Eso lo que va a provocar es que va a aumentar la presión en la arteria pulmonar. Y como bien sabemos, la arteria pulmonar es la que sale del lado derecho de nuestro corazón hacia los pulmones para oxigenar la sangre. Entonces, si aumenta la presión de la arteria que lleva la sangre del corazón al pulmón, va a aumentar la presión en el pulmón para cuando llegue a ser el intercambio gaseoso allí. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo similar. Como ya sabemos que los vasos están más permeables debido a esta hipercapnia, va a comenzar a salir líquido desde la arteria pulmonar hacia los alvéolos bronquiales y se va a provocar el edema pulmonar de grandes alturas. Y como les digo, todo esto ocurre de manera simultánea, son eventos que no ocurren separados. Por lo mismo, como empieza a fluir más líquido desde los vasos sanguíneos hacia el intersticio en todo el cuerpo, vamos a notar a veces que nuestras manos están más hinchadas, la cara, incluso otras partes del cuerpo también. Y es por eso, porque la hipercapnia afecta a todos los vasos sanguíneos del organismo y aumenta la permeabilidad, favoreciendo la retención de líquido. Bueno, volviendo entonces al edema cerebral de grandes alturas. Este puede aparecer generalmente a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y es importante lograr identificar los signos y síntomas. Signos es lo que yo puedo ver, síntomas es lo que la persona siente. Pues esto incluye dolor de cabeza severo, pulsátil, que no va a ceder con analgésicos, porque recuerde, cuando comienzan estos síntomas en el MAM leve, mala altura de montaña leve, si yo le proporciono un analgésico a la persona, probablemente esa persona se sienta mejor. Pero si ya le proporciono esto analgésico y esto no cede, esto ya me está indicando que puede ser un edema cerebral.
Ataxia. Ataxia es la pérdida de coordinación motora. La persona, por ejemplo, no se puede amarrar las botas, no se puede cerrar el cierre de su chaqueta o no puede realizar tareas sencillas. Limitación evidente de la motricidad fina. Es decir, la motricidad fina son aquellas habilidades que me permiten hacer movimientos precisos con las manos, como por ejemplo enhebrar un hilo en una aguja. ¿Y cómo se puede visualizar esta limitación? Es como que alguien tratara de enhebrar este hilo con mitones o con unos guantes muy gruesos o con guantes de moto, por ejemplo. Lo otro, fatiga severa. Y un signo clave y característico, cambios en la conducta o el comportamiento. La persona deja de hablar, responde de forma desorientada o extraña. Y quienes lo conocen, o ya lo hayamos visto antes, decimos, esta no es la misma persona que llegó ayer. Y ese signo es clave, porque si hay un cambio de comportamiento, significa que hay una afectación del sistema nervioso central y probablemente allí esté ocurriendo un edema cerebral. Además, como está afectando nuestro cerebro, esta persona puede alucinar. Y esto es vital, porque por ejemplo en un cuadro muy grave de mal agudo, o en un edema cerebral, no se puede dejar sola a la persona, porque imagínense esta persona que está confundida, que está alucinando, puede imaginar que va caminando por un camino normal y de repente se puede dirigir a un barranco. Y eso puede tener, por supuesto, consecuencias fatales. Bueno, y otros síntomas también bastante frecuentes incluyen náuseas y vómitos. Ahora, si hay solo náuseas, se puede tratar de un MAM leve, porque cuando es una característica bastante común que la persona sienta náuseas al ascender los primeros días, ¿cierto? Sobre 3.000 metros. Pero si hay vómitos, probablemente ya pasamos a un MAM moderado, y si ya hay vómitos en proyectil, esto es un MAM grave o un edema cerebral. Ok, espero que esto esté claro. Entonces, ahora sabemos cómo identificamos el edema cerebral y decimos, ok, esta persona definitivamente está con un edema. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿cómo lo trato? Ok, estoy revisando el tiempo para no pasar. Eh, Primero, lo principal, por ley, descender. Hay que bajar lo que más se pueda, descender todo lo que se pueda, entre más desciendan, mejor. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión de oxígeno y eso va a hacer que la persona probablemente se mejore y no necesite ningún tratamiento posterior. Ahora, si tenemos oxígeno en botella y lo sabemos administrar, siempre va a ser muy beneficioso, aunque probablemente no lo llevemos con nosotros porque generalmente lo llevamos cuando vamos a expediciones de alturas muy altas, pero si lo tenemos y lo saben administrar, bienvenido sea el oxígeno, aunque el oxígeno es limitado. Por lo tanto, no es una medida para que se queden en altura o para que sigan subiendo, no. Esa persona tiene que bajar y el oxígeno me va a dar más tiempo para poder descender a esta persona de forma más sana y segura. ¿Ok? Bueno, ahora los medicamentos. Es un tema bastante controversial, ¿cierto? Algunos dicen que no hay que administrar medicamentos si no somos personal de la salud, pero existe lo que se llama la triada de la altura, ¿ya? O la triada de la altitud, que son tres medicamentos especiales que se pueden administrar en caso de mal agua en montaña severo. Sinónimo, edema cerebral y edema pulmonar. ¿Por qué son exclusivamente para estos casos? Porque son medicamentos que son diseñados para salvar vidas y deben usarse únicamente cuando sea extremadamente necesario. El primero que les voy a hablar es la dexametasona, que sirve para tratar el edema cerebral de grandes alturas. Es un corticoide, un glucocorticoide, que es el antiinflamatorio más potente dentro de este grupo. Y como tenemos un cerebro inflamado, lo queremos desinflamar, ¿cierto? Se administra por vía intramuscular con una dosis inicial de 8 miligramos y luego se sigue con 4 miligramos cada 6 horas mientras vayamos realizando el descenso. De nuevo, esta medida es para lograr un descenso con más seguridad y lograr la evacuación segura de esta persona, no es para permanecer en la altura ni para seguir ascendiendo. Perfecto. Ahora, importante saber que
hay algunos efectos secundarios de los glucocorticoides como la dexametasona, que por ejemplo pueden disminuir la respuesta inmunológica, en algunos casos ha provocado alguna úlcera péptica, pero mira, son cosas aisladas que pueden ocurrir y que a veces también es necesario mencionarle a la persona si es que da el caso. Si no, queremos salvarle la vida y a veces esos efectos secundarios pasan a segundo plano porque es más importante salvar a esa persona, ¿cierto? Eh, bueno, como les decía, es un medicamento que se administra vía intramuscular y usualmente en el deltoides, que es este músculo que está en el hombro, en la parte frontal del hombro, y se podría aplicar de manera similar a cómo se aplica la epinefrina en un shock anafiláctico. Acá atrás del brazo tenemos un espacio más libre de piel, sin tanto contacto con el hueso, agarramos ese pedacito de piel suelta y ponemos en posición 90 grados la aguja, idealmente una aguja pediátrica para que no choque con el húmero, si es muy larga no la ingresamos completa y se le inyecta la dexametasona. Perfecto. Bueno, luego pasamos, ya vimos lo que es el edema cerebral y cómo tratarlo, y luego el edema pulmonar. ¿Cómo lo reconocemos? Bueno, voy a partir, ¿cierto?, de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, especialmente si se asciende sin una adecuada aclimatación. Y este cuadro afecta directamente a nivel pulmonar, y el primer signo que yo voy a notar va a ser una tos seca persistente. Si esta tos no se resuelve, puede progresar a una tos productiva con expectoración espumosa, rosada o con pintas de sangre, lo que me está indicando que hay algo mal, porque significa que hay sangre en los pulmones. Y además puedo escuchar unos estertores o ríos crepitantes, así en los pulmones. ¿Y qué significa esto? Que al escuchar la respiración de las personas se escucha ese sonido, como les digo, como agua en los pulmones, y aunque lo que en realidad se está acumulando es sangre que está ingresando desde la arteria pulmonar hacia los alvéolos y la persona se está ahogando en sus propios pulmones. Bueno, también se pueden presentar síntomas como cansancio extremo, dificultad para respirar y que se hace igual que en el edema cerebral, se desciende inmediatamente. Si tenemos oxígeno, por supuesto lo administramos. Y siguiendo con la triada de la altitud de estos tres medicamentos, ya les mencioné la dexametasona, está también la cetazolamida o el Diamox, que es un medicamento bastante utilizado en altitudes elevadas. Y este medicamento es un diurético que, bueno, inhibidor de la anhidrasa carbónica, pero que en el fondo lo que favorece es la eliminación del bicarbonato. ¿Por qué esto es relevante? Porque recuerdan la hipercapnia que aumenta el CO2, al aumentar, y el CO2 básicamente está camuflado en este bicarbonato. Y al eliminar el bicarbonato se reduce el CO2, lo que disminuye la permeabilidad vascular y de esta forma ayuda a que se vasodilate la arteria pulmonar. Con respecto a las dosis, depende de la presentación. En algunas partes lo venden en tabletas de 125 miligramos, otras en 250 miligramos. Lo importante es saber que son 125 miligramos 2 veces al día o cada 12 horas. Bueno, importante, nunca se debe administrar, si es que se sabe, por supuesto, a una persona que sea alérgica a las sulfonamidas. Aumenta la diuresis porque es un diurético, o sea, la persona va a orinar más, por lo que tiene que tomar más líquido. Puede causar parestesia, que es esta sensación como de hormigueo o adormecimiento. Y, y es bueno informarlo. No va a pasar nada, pero es bueno informarlo. Y el tercer medicamento sería el nifedipino, que es un bajo tensor de la presión arterial y que sirve para vasodilatar la arteria pulmonar. ¿Ok? Dosis de 10 miligramos al principio y luego 30 miligramos cada 12 horas. Una consideración importante es que como baja la presión arterial, tengo que estar monitoreándola para no excederme en la bajada de esta presión. Y para cerrar, entonces, ¿cómo lo trato? Mira, lo que les pongo acá en la imagen es una cámara hiperbárica de hospital, pero hay unas cámaras hiperbáricas que son transportables, la cámara Camo, y que en el fondo, si yo la tengo, me va a ayudar a ganar algunos 30, 40 minutos, meto a la persona en la cámara hiperbárica y esto hace que aumente la presión, por lo tanto, va a ser como si la persona hubiese descendido metros y va a haber mayor presión de oxígeno.
Y eso en el fondo, si lo tengo, bienvenido sea, me va a dar algunos minutos extra para poder descender a esta persona. Bueno, eso ha sido mi clase por hoy. Espero no haberme pasado muchos minutos. Voy a revisar las dudas y las contesto enseguida.